La paz de Dios, amados hermanos, sean bienvenidos en esta tarde a esta transmisión, que hoy tenemos la visita de nuestro hermano Miguel González Rico. Él es miembro de la directiva presbiteril, además también es pastor de Zona 2 y titular de la Iglesia Aposento Alto en Tecomán, a quien damos bienvenida en nombre del pastor presbiteril y del cuerpo de pastores de esta amada iglesia, Rey de Reyes, desde donde les damos, hermanos, la bienvenida. Y les invito en esta tarde, como ya lo hemos venido haciendo, para que nos acompañe ahí con sencillez de corazón, en humildad, dirijamos nuestra voz al Señor y pongamos así la vida de nuestro hermano y nuestras vidas para que su palabra sea, hermanos, de provecho y bendición en nuestros corazones. Padre eterno, te damos gracias en esta tarde. Gracias, Señor, por el amor que nos brindas en Cristo Jesús, tu Hijo amado. Nos gozamos, Señor, por tu fidelidad, Señor, por tu pronto auxilio, Señor, en medio de tribulación. Agradecemos, Señor, que a pesar de que en los hogares están, Señor, cada familia, ahí, Señor, también tú te glorificas en nuestros corazones. Bendice, Señor, la vida de tu siervo, asístele como siempre, Señor, lo has hecho y has estado con él hasta el día de hoy, Señor. Gracias, Señor, por su vida, Señor. Tómanos en tus manos preciosas y sea de bendición y consuelo tu verdad, Señor, que está dada por tu palabra a nuestros corazones, Señor. Muchas gracias en esta tarde. Todo esto lo pedimos humildemente en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bienvenido, hermano Miguel. Bueno, pues saludamos con la paz de Dios a todas las personas, hermanos que están presentes, y a todas las personas, hermanos, que por medio de esta grabación, con los cuales deseamos compartir la palabra de Dios. También siento en mi corazón darle gracias a Dios por los medios que tenemos ahora, que en tiempos atrás no existía esta oportunidad de predicar la palabra de Dios así. Voy a iniciar compartiendo con todos ustedes una lectura en la cual pues tenemos la base de un tema que ya tiene su título, es el gozo que permanece para siempre. Dice así en Colosenses capítulo 1, versículo 12, dice así la palabra de Dios. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha libertado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre. Bendito sea el nombre de Dios. Con la base de la palabra de Dios que nos da esta libertad de compartir el descubrimiento de un gozo que no lo quitan los problemas, ni los temores, ni las dificultades, ni la pobreza, ni ninguna cosa tiene la capacidad para quitar el gozo de la salvación, el gozo de la capacitación, que desde el momento que un pecador acepta a Jesucristo, su vida empieza a descubrir que hay verdaderamente un gozo y una paz que nunca el mundo nos había dado. Bien dijo el Señor Jesús en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, verso 27, dijo, mi paz os dejo y mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. Este pasaje nos habla de que un cristiano, un hombre de Dios,
una persona que está tratando con Dios, habiendo tenido como principio un arrepentimiento de verdad, un arrepentimiento aprobado por el Señor, confirmando verdaderamente que el pecado que Dios perdona ya no lo volvemos a practicar. Ya no tenemos nada con él. Dice la palabra de Dios que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Una de las grandes cosas que hemos descubierto en el peregrinar de la vida cristiana es que hay un gozo, que ningún problema de los que Dios permita que vengan nos podrá apagar el gozo. Bien dice un coro, hay un motivo y es de grande gozo, y es que ya Cristo vive en mí y yo vivo en Cristo. Este es un gran motivo. Dice la palabra de Dios que debemos estar siempre gozosos. La palabra siempre significa siempre. Dando gracias al Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos ha hecho actos, nos ha capacitado, nos ha enseñado, nos ha iluminado cómo se vive la vida aprendiendo cada día de Cristo, aprendiendo a hacer la voluntad de Dios en la tierra de los vivientes. Y cada día el Señor nos va capacitando, nos va instruyendo. Dice la palabra de Dios que toda escritura es inspirada por Dios, útil para corregir, para instruir, para redarguir, a fin de que el hombre de Dios sea útil para toda buena obra y preparado para verdaderamente una gran sorpresa que ya la estamos experimentando, gracias a Dios. Somos participantes de la herencia de los santos que ya están en la luz verdadera, que ya terminaron su carrera, que nos dejaron un ejemplo al cual recurrimos cada día con una profunda admiración y gratitud con Dios, porque el Dios de los profetas es nuestro Dios, porque el Dios de los apóstoles es nuestro Dios, el Señor de ellos es nuestro Señor, el que los salvó a ellos puede salvarnos a nosotros y podemos decir que tenemos una misma experiencia. El apóstol San Pablo, que es un ejemplo en todos los aspectos de la vida cristiana, si queremos ver un hombre que sufre por Cristo, ahí está el apóstol San Pablo. Si queremos ver un hombre valiente que da testimonio con una seguridad completa, en primera de Timoteo capítulo 1, versículo 12, encontramos lleno de gratitud, dándole gracias a Dios, reconociendo que Él es el que lo ha preparado y lo está preparando y lo llevará hasta el último paso de su carrera cristiana, diciendo: doy gracias al que me fortalece, a Cristo Jesús, que me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo y perseguidor, pero fui recibido a misericordia porque lo hacía en ignorancia. En el verso 15 dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos es esta, que Cristo Jesús vino a este mundo a salvar pecadores, dice, de los cuales yo soy uno. Gloria a Dios. Yo pienso que estoy hablando y testificando ante gente que puede decir:
La salvación que experimentó el apóstol San Pablo y todos los demás apóstoles es la misma salvación que llegó a nosotros. Y por ello entendemos bien esta expresión: debemos estar siempre con gozo, dando gracias al que nos ha hecho actos para participar de la herencia de los santos que ya terminaron su carrera y que ya están en el paraíso con el Señor. El cual nos ha, dice, libertado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien hemos encontrado la realidad y la confirmación del mejor método que Dios nos ha manifestado y puesto al alcance en Cristo, en su sacrificio santo, poderoso, completo, cabal, para perdonar los pecados de todo aquel que en él cree. Nosotros hemos sido perdonados, no por obras de justicia que alguno de nosotros hubiese querido, sino todos por el mismo motivo, por la gracia y por la fe, conforme al propósito que Dios nos ha hecho participantes en Cristo Jesús. Bendito sea su santo nombre. Este gozo, a mí el tiempo me faltaría para decirle los conflictos y problemas que me he visto, pero este gozo ningún problema hasta el día de hoy lo ha podido quitar. Le puedo decir que hay un motivo y es de grande gozo, porque como dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 3 versículo 17, dice el apóstol Pablo que él oraba por los cristianos, pidiéndole a Dios, oraba por los hermanos, pidiéndole a Dios cada día. Dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, para que nos dé el ser fortalecidos en el hombre interior por su Espíritu Santo, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Qué maravilloso se hace esto, qué maravilloso y qué grande. ¿No será motivo de gran gozo que el Cristo glorioso, que nos amó hasta la muerte y muerte de cruz, pueda venir y morar en el corazón? Ya no traemos un Cristo colgado, traemos un Cristo en el corazón. Dice: para que arraigados y cimentados en amor, seamos capaces de comprender con todos los santos la riqueza, el valor, el tesoro que es el Evangelio para todo aquel que cree en el Señor Jesucristo. Doy gracias a Dios por la oportunidad que me da de utilizar este medio de grabación, y mis hermanos, mi hermano Noé, mi pastor, que me encauzó para venir a predicar este tema. El gozo que nunca se acaba, el gozo que es eterno, es el gozo de la salvación. Cuando el apóstol está diciendo en el versículo 15 de primera de Timoteo, palabra fiel y digna de ser recibida por todos es esta: que Cristo vino a este mundo a salvar pecadores. Antes de que el apóstol fuera salvo, el apóstol Pablo, Cristo dijo: el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que está perdido. Y esta es una experiencia que nos hace entrar en algo que nos podemos igualar por la gracia del Señor. Lo que aquellos hombres de Dios gozaron y sufrieron, también nosotros nos hemos gozado y hemos sufrido. El apóstol San Pablo nos da un ejemplo en el libro de los Hechos,
capítulo 16, todos los que somos lectores de la Biblia saben esto, que en un viaje misionero llegaron a Filipos y allí en Filipos había una joven adivina y ésta los seguía algunos días y varias ocasiones, a veces por detrás de ellos y a veces por delante, gritando con voz alta: estos hombres son siervos del Dios Altísimo y han venido acá para enseñarnos el camino del Señor. Pero dice la palabra de Dios que Pablo la escuchó varias veces. Y aunque era una realidad lo que ella decía, Pablo, con el don de discernimiento de espíritu, se dio cuenta claramente que era un demonio hablando verdades. Y no le pareció y reprendió a aquel demonio. El demonio salió y nunca más volvió la adivina a adivinar. Esto le trajo al apóstol una persecución de tal manera que lo llevaron ante los magistrados y fueron azotados con vara duramente. Y después de haberlos azotado, los llevaron a la cárcel, al lugar más doloroso y más seguro. Pusieron unos grilletes en sus pies, sangrando sus espaldas por aquella azotes con vara. Dice la palabra de Dios que los apóstoles a medianoche oraban y cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Cuando yo leo esto, me acuerdo de una expresión del apóstol Pablo que me es muy útil para compartirla con ustedes en este momento. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 20, verso 22, el apóstol Pablo dice así: he aquí ligado yo en espíritu voy a Jerusalén sin saber lo que allá me espera, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me espera tribulación y prisiones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni tomo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. Fíjese, ahí está el gozo. Me imagino que cuando él está preso, cuando ellos están presos, golpeados, con riesgo de sacarlos de allí para matarlos, pienso que él se acordó y dijo: Señor, yo quiero terminar mi carrera con gozo. ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? Qué hermoso es aquel cristiano que comienza su peregrinar cristiano lleno de gozo, aunque tenga problemas. Vive el tiempo que sea que Dios le conceda, largo o corto. A mí se me hace ya mucho y le doy gracias a Dios, porque desde la edad de 25 años acepté a Cristo como mi único y suficiente Salvador. Experimenté lo que dice el primer pasaje que leí, el cual nos ha libertado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos perdón de pecados por su sangre. A mí me salvó el Señor en cosa de unos 20 minutos, máximo media hora, que estuve derribado a tierra llorando en una montaña solo. No solo porque no había personas conmigo, pero conmigo estaba ahí el Espíritu Santo y estaba el Señor extendiendo su mano para levantarme de aquel basurero donde yo vivía.
Han pasado ya 50 años. Y lo digo para gloria del Señor. Siempre he tenido un motivo para estar gozoso en medio de cualquier dificultad de la vida. Hay un motivo y es de grande gozo, y ese es que Cristo ya vive en los cristianos. Vive por la fe, vive por su gracia, vive porque Él es un Dios de amor y nos ama. Y quiere estar en el lugar que nosotros le demos, el centro de nuestro corazón. Ahí es donde Él quiere estar. Si alguno de los que me escuchan no ha experimentado este gozo, yo le invito a que se entregue a Cristo de todo corazón, sin condiciones. Perdóneme la expresión, con todo guaraches, y experimentará este gozo que nunca se acaba, que nunca se va a terminar, que será eterno. Bendito sea el Señor. Es un gozo que va pasando por pruebas. Aquí tenemos que ser probados. Aquí tenemos que enfrentar motivos que nos acongojamos, nos podemos poner tristes, nos turbamos si es posible, pero hay un gozo que nos sostiene. Porque dice la palabra de Dios que el gozo de Dios es nuestra fortaleza, es nuestra fuerza. Alabamos su santo nombre. Quisiera compartir otra lectura que me es muy útil para este momento, de hablarle de ese gozo, el gozo de la salvación. El rey David en el Salmo 51, del versículo 10 en adelante, le dice al Señor en su oración. David es un ejemplo de un hombre pecador que nos deja el ejemplo cómo se debe restaurar un pecador y a quién le debe pedir perdón. Le dice, crea en mí un corazón limpio, un espíritu noble. No quites de mí tu santo espíritu y vuélveme el gozo de tu salvación. David ya había experimentado el gozo de la salvación, pero ese gozo había sido turbado por un descuido que él tuvo grave. Pero aún con la pena y la vergüenza de haber pecado contra Dios, hace a un lado todo y se acerca verdaderamente como se debe acercar todo hombre, diciéndole al principio, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, límpiame de mi pecado, contra ti solo he pecado. Y él está relatando en el Salmo 51 cómo un pecador se puede confesar con Dios sinceramente. También, hermanos que me escuchan, quiero compartir con ustedes un pasaje de la Biblia que sí lo voy a leer para ser más exacto. Está en el Evangelio de San Juan, capítulo 16, verso 20. Dice el Señor así, de cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da a luz tiene dolores porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de las angustias por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tendréis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará
vuestro gozo. El Señor les está profetizando ese gozo que tiene el poder de que ningún problema lo puede quitar. Él sabe que se acerca el tiempo en que los apóstoles van a recibir una declaración desalentadora que causará muchos efectos contrarios a su vida cristiana. Cuando se declara que Cristo está muerto allí en el Gólgota, verdaderamente se cumple una profecía que dice: irán al pastor y las ovejas serán esparcidas. Esto les trajo una tristeza y una congoja donde se juntaban y lloraban y lamentaban. Su divino maestro ahora se declara que está muerto. Pero él ya los había preparado en este pasaje. Antes de morir les dijo esto: ustedes van a encontrarse tristes y llorando. El mundo va a estar alegre y ustedes con congoja. Pero les dice: pero yo, vuestro gozo va a volver, porque yo los voy a volver a ver. Yo los volveré a ver. Y aunque estén tristes, llorando, se gozará vuestro corazón y nadie podrá quitarnos ese gozo. Yo le nombro a este gozo el gozo que da un Cristo que murió y resucitó y vive. Aquella figura que les pone de la mujer que tiene dolores porque ha llegado la hora, pero después que ha nacido un bebé en este mundo, siempre las madres, esa es una realidad, se olvidan del dolor y del sufrimiento que hayan tenido para dar a luz por el gozo de tener un bebé en sus brazos. De la misma manera, Él está enseñándoles que Él va a ir al corazón de la tierra, al sepulcro. Y este planeta Tierra, esta humanidad, este globo terráqueo, desde el momento que Cristo entra ahí a la tumba, recibe aquella tumba un embarazo, que al tercer día se levanta glorioso el Hijo de Dios. Y hay una explosión de avivamiento y gozo para todos los cristianos. ¿Y qué podemos decir, hermanos? Este gozo no se ha acabado. Este gozo permanece a hoy en todos los hombres cristianos que han aceptado a Jesucristo. Este gozo es el que no permite que nosotros entremos en estrés, que nosotros entremos en sistemas de ataques nerviosos, que nosotros podamos sentir esa paz y ese gozo, esa paz que tenemos en medio de los problemas. Nadie podrá quitar este gozo, les dice. Por eso, si usted es lector del libro de los Hechos, a los apóstoles les hicieron todo lo que pudieron en cuestión de estorbarles para que cumplieran la misión que habían recibido del Señor. Leer es fácil en la Biblia. Cuando aquellos hombres que eran como tigres tenían en medio a los apóstoles, a Pedro y a Juan, diciéndoles: no les hemos dicho, que no les dijimos, que no oyeron, que no enseñen al pueblo en el nombre de Jesús. Mirad, han desobedecido, han llenado a todo Jerusalén de esta doctrina. Están relatándoles el motivo por los cuales lo van a tener que matar, porque ya se los habían dicho.
Yo no me imagino tembloroso al apóstol Pedro cuando responde: juzgar entre vosotros si es mejor obedecer a ustedes que a Dios. Nosotros no podemos dejar de dar testimonio, gloria a Dios. No podemos dejar de dar testimonio de lo que vieron nuestros ojos, de lo que oyeron nuestros oídos y palparon nuestras manos acerca del verbo de vida. Y no pudieron pararlos de ninguna manera. Ellos siguieron dando testimonio de Cristo con gozo, porque el Señor se los había ya declarado. En Hechos capítulo 1, verso 8, ellos estaban preocupados porque durante aquellos 3 años que anduvieron con el Señor, ellos esperaban que sucediera algo grande y maravilloso, que el imperio romano que estaba sometiendo a Israel y extrayendo parte de sus riquezas que no le pertenecía, esperaban que el rey de los judíos lograra la liberación de la opresión de gobiernos opresores. Y le dicen: restaurarás el reino de Israel en este tiempo. Y él ya sabe cómo les contestó: no os toca a vosotros saber la soberana potestad de Dios. Les voy a decir qué es lo que ustedes tienen que saber. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, recibiréis poder. Este es el poder del reino de Dios. Este es el poder del reino de Jesucristo, el cual nos ha libertado, significa la salvación. Nos sacó del reino de Satanás y nos libertó de la potestad de las tinieblas. Y hizo un cambio, un traslado. Ahora estamos en el reino de Dios. Usted y yo podemos decir con toda libertad, como dijera el apóstol San Pablo en el versículo 16 y 17 de Primera de Timoteo: mas Dios ha mostrado toda su clemencia en nosotros, para ejemplo de los que han de creer en Cristo para vida eterna. ¿Cuántos creemos en Cristo porque nos interesa la vida eterna? Y declara en el versículo 17 su grande gratitud. Por tanto, al único y sabio Dios, e inmortal e invisible, Rey de reyes y Señor de los señores, sea la honra, la gloria, la alabanza por los siglos de los siglos. Cuando un hombre alaba a Dios en este fervor y en este gozo, es que verdaderamente está envuelto de la unción del Espíritu Santo para llevar ese testimonio poderoso del gozo de la salvación por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que nos hace ser herederos y coherederos con Cristo. Dice Romanos 8:16, que el Espíritu de Dios da testimonio a nuestra alma, a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. Y declara la palabra de Dios que si somos hijos de Dios, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que juntamente con Él padecemos, para juntamente con Él ser glorificados. Gloria a su santo nombre. Me siento gozoso, más que cuando llegué, al compartir con ustedes una verdad cabal y completa que usted puede experimentar o que ha vivido si es un cristiano. Nosotros, yo con trabajo hablo el español, porque ni a la escuela fui.
Pero nosotros hablamos un vocabulario que solo entre cristianos se entiende, se puede apreciar. Y aquellos que no se han entregado al Señor, también para ellos la palabra de Dios. Hay gente que no ha experimentado la salvación de sus almas, el rescate de sus vidas, pero cuando uno les habla la palabra de Dios se ponen gozosos y eso es una señal buena. Así que yo le invito, olvídese de quién soy yo. Yo soy una miseria que ni siquiera merezco estar parado aquí. Pero mi gozo es mayor cuando me acuerdo y razono que yo era un harapo tirado en la basura, que si me hubiera muerto Dios no hubiera perdido nada ni nadie. Pero Dios tuvo misericordia y verdaderamente soy testigo de lo que dice la palabra de Dios. Dice en el Salmo 113, versículo 5, que Dios se humilla desde los cielos a mirar a los hijos de los hombres, que levanta del polvo al pobre y al menesteroso, alza del muladar para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Yo me cuento ante los que se llaman hijos de Dios, no porque me contaron, sino porque entiendo, ahora entendemos el proceso al cual Dios nos ha invitado para que podamos ser hijos de Dios. Dice el Evangelio de San Juan, capítulo 1, verso 11, que Cristo a los suyos vino, que son los judíos, y muchos de ellos le rechazaron, pero también muchos creyeron. Y que a todos los que creyeron en su nombre, Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados por voluntad de varón, sino por la voluntad del Espíritu Santo. Y esa es la familia de Dios. Esos son los herederos. Yo invito a toda persona, a todo hermano que esté viviendo el Evangelio apenitas. Usted sabe cómo está viviendo el Evangelio. Levántese, vístase de poder, alabe el nombre de Dios, sea participante de las profecías en cumplimiento. En el libro del profeta Isaías, capítulo 12, en el verso 6, directamente esta palabra es para la iglesia de Cristo del nuevo pacto. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Grande es en medio de nosotros el Hijo de Dios, el cual ahora, si queremos ver su figura humilde, leemos la Biblia. Pero si queremos levantarlas, ver su grandeza, levantamos las miradas del entendimiento y del alma para contemplar al que descendió dejando un lugar y regresó a su lugar y se le ha dado un nombre, dice Filipenses 2, verso 9. Se le ha dado un nombre, sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en el cielo. Sí, los ángeles no solo doblan su rodilla, se postran a las plantas del Señor. Y que los que estamos en la tierra, toda lengua confiese que Jesucristo es el gran Señor, para gloria de nuestro Padre Celestial.
Yo no podía alabar a Dios antes de aceptarle. Doy gracias a Dios que ahora entiendo por la gran misericordia de Dios el gozo que se participa alabando a Dios. Cuando ando en mi carro por la calle, cuando ando voy a un lugar, cuando el sueño se me va, ahí en el lecho del descanso, alabo y bendigo al Dios Todopoderoso que hizo el cielo y la tierra, que nos amó y nos compró y nos lavó con su preciosa sangre, que nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea honra, gloria, alabanza y adoración. Doy gracias a Dios al compartir este tema que ya voy a dar por terminado. Saludo a todos los hermanos que me conocen. Si de algún medio pueden ver esta grabación. Vamos a terminar en este momento cuando los hermanos nos indiquen. Vamos a terminar con el Salmo 23, que todos nosotros lo leemos, aunque lo sabemos de memoria. El Salmo de la protección divina completa, se llama este. Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar. Junto a agua de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Ahora sí, con su mano derecha levantada, escuchamos la bendición apostólica que dice: la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión de su Espíritu Santo sea con todos nosotros desde ahora y para siempre. Dios le bendiga y muchas gracias.